Y nos vamos a Brasil con los resultados de las elecciones, la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro. Entonces, Miguel, ¿cuáles son los resultados? Y después, bueno, conversemos un poco sobre las perspectivas, ¿no?, y que se abren ante Bueno, este resultado en Brasil. bueno, en primer lugar, resultados. Gana Lula, ya prácticamente se terminó el conteo, creo que va por el 98 y algo por ciento de conteo, y gana Lula con 50,8 a 49,2 de Bolsonaro. Es decir, es un triunfo, una diferencia escasa, digamos. De todas formas, ya no hay posibilidad de que eso se revierta, porque como dije, falta contar muy pocos votos. Hubo algunas denuncias de entorpecimiento del voto en el norte del país, policía que impedía llegar al lugar de votación, bueno, pero fueron cosas relativamente menores, digamos. Ahora, ¿cómo se llega a esto, digamos? Por un lado, un gobierno de Bolsonaro que adoptó un montón de medidas contra los trabajadores, contra los pobres, hizo una reforma jubilatoria, hizo una reforma laboral, todas medidas contra los trabajadores. A la vez al principio negó la pandemia, provocando que Brasil fue uno de los países de desastre de COVID. Se calcula casi 700.000 muertos. Bueno, había bastantes motivos para repudiar a Bolsonaro, pero esto en un marco de gran confusión política del pueblo brasileño, de los trabajadores, de la gente. Bolsonaro obviamente se apoyó en todo un discurso contra Lula anticomunista, diciendo que Lula era comunista, que era cosa que ahora vamos a ver totalmente falsa. Lula, podemos compararlo en algún sentido con lo que es el gobierno del MAS, es un falso socialista. Ya hemos aclarado en otros programas y también en el periódico que su partido, Partido de Trabajadores, no tiene nada que ver con el Partido de Trabajadores de Bolivia. Pero además, en esta elección debemos subrayar que fue aliado también a un neoliberal. Entonces, la gente, gran parte de la gente que votó por Lula votó para que no gane Bolsonaro. Y a su vez los que votaron por Bolsonaro, muchos votaron porque están enojados con Lula todavía, que Lula gobernó del 2003 al 2011, pero después siguió un gobierno similar, digamos, de su mismo partido, hasta que ganó Bolsonaro hace 4 años en las elecciones. Bueno, esto en un marco de crisis, de corrupción, de que tanto el gobierno de Lula, el primer gobierno, se entendió con las transnacionales, y de ahí derivó la corrupción, ¿no es cierto? Es decir, coimas para hacer obras, estamos hablando a escala brasileña, uno de los escándalos fue el Mundial de Fútbol, donde gastaron miles de millones, con transnacionales, como las empresas constructoras, que son las que financiaron en gran medida, las que financian a los políticos, ¿no? Por supuesto que Bolsonaro no cambió esto, sino que lo profundizó. A Lula le llegaron a hacer un juicio, llegó a estar preso 1 año y medio, pero finalmente anularon el juicio. Bueno, todo esto genera una gran confusión política. Sumado a esto, la campaña de Lula contra Bolsonaro se apoyó obviamente en el descontento contra Bolsonaro, pero con consignas huecas. Es decir, por ejemplo, nunca prometió Lula quitar la reforma jubilatoria que hizo Bolsonaro, perjudicando a los trabajadores, aumentando la edad de jubilación. Tampoco prometió volver a las leyes laborales anteriores que derogó
Bolsonaro. La campaña de Lula fue para que retorne la alegría, cosas así abstractas, y esto obviamente confundió a la gente también. Encima, Lula fue aliado al King, que es el vicepresidente, que es un neoliberal clásico, digamos, fue opositor a Lula en el momento que gobernó Lula antes, llegó a ser el candidato de la oposición. Yo decía, puse un ejemplo en otro programa y vamos a repetirlo, que es como si aquí Evo fuera con el candidato a vicepresidente de Goni, contra Camacho, pongamos, una cosa así. Es decir, algo que obviamente confunde a la gente. Nos está diciendo vamos a votar a Lula para... Es decir, en gran medida la clase trabajadora votó a Lula para derrotar a Bolsonaro, que obviamente es semifascista, tiene... Esto es lo que fue de las elecciones. La corriente socialista de los trabajadores, que es la organización de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Guardia Internacional en Brasil, formó un frente socialista, digamos, con otras organizaciones, el PSTU y otras organizaciones. En la primera vuelta no votaron por Lula, se opusieron, llevó una candidatura independiente. En la segunda vuelta, claro, llamaron a votar contra Bolsonaro, darle voto crítico a Lula, pero advirtiendo que el gobierno de Lula va a ser un gobierno que no va a hacer reformas a favor de los trabajadores, que la crisis económica se está profundizando en Brasil, que el capitalismo está en crisis como en todas partes, que va a ser necesario construir una alternativa de verdad de los trabajadores y enfrentar esta política. Entonces, bueno, terminadas las elecciones, bueno, quería mencionar que esta paridad electoral también fue en la primera vuelta, que si bien también la ganó Lula, Bolsonaro ganó muchos estados y tiene creo que tiene mayoría en el Senado, una importante bancada de diputados, es decir, Bolsonaro sigue teniendo una importante influencia política, y lo que se avecina es un gobierno probablemente de crisis en Brasil, porque como digo, las necesidades populares son muy grandes, y la gente va a luchar casi seguro. Hay un montón de problemas gravísimos, por ejemplo, se acentuó la depredación de la Amazonía, es uno de los elementos que ya Lula permitió y Bolsonaro empeoró, y como dije, todas las conquistas obreras. Entonces esta es la situación de Brasil. Bueno, tenemos que recordar, es el país más importante de Latinoamérica, el más poblado, la economía más grande. Lo que pasa en Brasil siempre influye bastante, digamos. Entonces ahora va a asumir Lula, pero con todas esas contradicciones, y veremos, vamos a ver seguramente una próxima movilización de trabajadores, ¿no? Como está ocurriendo en otros países latinoamericanos. Muy bien, ¿no? Muy importante el informe, Miguel. Bueno, en general, digamos, es importante que haya sido derrotada la derecha extrema, ¿no? Que eso representaría a Bolsonaro, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no es un alivio, digamos, igual para los trabajadores y en general para Brasil, en el sentido de que lo peor, ¿no? El enemigo, el que está atacando constantemente, como bien señaló Miguel, con reformas, bueno, en realidad podríamos llamarles incluso contrarreformas, ¿no? Pero bueno, básicamente con el tema laboral, haciéndolo mucho más complicado el tema laboral, con menos derechos, de la misma forma en el tema de jubilaciones, bueno, atacando el nivel de vida de la gente al servicio de los empresarios, ¿no? Directamente, ¿no? O sea, y agresivamente, ¿no? Bueno, eso fue derrotado, ¿no? Y bueno, pero como dice Miguel claramente, lo que se tiene hoy en día es, bueno, un gobierno que ingresa Lula
con respaldo de sectores de izquierda, etcétera, o que se dicen de izquierda, pero que también ingresa con un plan de, tal vez no tan a la fuerza y tan a la mala, pero de aplicar planes similares, ¿no? Igual que van a atacar, como lo hizo en su anterior gobierno, como lo hizo, bueno, también su sucesora, Dilma Rousseff, y en ese sentido, digamos, lo más importante ahora es, bueno, prepararse para luchar para el pueblo trabajador brasileño, ¿no? De todas formas, es un respiro y es un alivio el hecho de que se haya derrotado, ¿no?, a Bolsonaro, no se haya permitido que continúe en el cargo, después, bueno, de una gestión criminal, ¿no? Pero es realmente muestra, digamos, el grado de descontento y de desconfianza que hay también en Brasil, y bueno, también el grado de confusión, lo ajustado de esta votación, ¿no? Que incluso en las encuestas no se veía así inicialmente, pero realmente es un resultado muy ajustado, y es muy interesante lo que señalas, Miguel, ¿no? O sea, se puede esperar un gobierno de crisis, grandes conflictos, porque, bueno, está planteado eso, ¿no? Ese es el resultado también que deja en evidencia esta elección.